¿México está mejor o está peor que nunca? O sea, ¿realmente México está creciendo o cómo hay que medirlo? ¿Sí disminuyó la pobreza realmente o qué pasó? Porque antes decían que si se subía el salario mínimo venía una tormenta inflacionaria que lo iba a Sí. arrasar todo y no sucedió, ¿no? Es una de las tantas banderas que tiene el neoliberalismo, que si se hace más rico al rico, va a abrir la llave y va a fluir todo el dinero, ¿no? Exactamente, y lo que vimos es que al contrario, ¿no? Ellos hacen mucho más grande sus captadores de esa nueva riqueza y se las quedan. Tómala, la 4T destapa cloaca del neoliberalismo. ¿Qué tal, pueblo de México? ¿Cómo están? Les dejo este video, donde con datos se tumban las mentiras de los comentócratas como Cirilo, Chayusén Oresti, Pepe Cárdenas Alatorre y tantos más, ¿no? Es indignante ver cómo estos personajes defienden a quienes hicieron que México perdiera la soberanía financiera. Digo, entre otras cosas, ¿no? Dicen, por ejemplo, que no hay un Estado de Derecho, cuando acabamos de sacar del Poder Judicial a los ministros que trabajaban para personajes como Salinas Pliego. Entrando en materia, ¿en dónde estamos parados? Cuando llega la 4T, pareciera que hubo un corte de caja y comenzó, sí, una nueva forma de gobernar, pero también empezaron a romperse y crearse pues nuevos conceptos que a lo mejor no teníamos tan arraigados, no había tanto conocimiento, una nueva forma también de hacer o ejercer la economía, de explicarla, de acercarla a la gente. Y bueno, empezó también a haber trabajos para, por ejemplo, pues empezar a erradicar o disminuir la pobreza, la relación entre el poder económico y el gobierno. Pero, ¿qué tanto esto ha funcionado? ¿México está mejor o está peor que nunca? Sí, hay que recordar que durante el siglo XX tuvimos el milagro mexicano. Es decir, México mostró potencial de crecimiento, incluso hasta 2 dígitos, durante lo que se conoció también como el desarrollo estabilizador, ¿no? Es decir, México tiene una potencia de crecimiento económico muy importante, pero que fue en cierto momento, ya hacia término de los 70s y los 80s, capturado por el momento en el cual Estados Unidos amplificó su poder. Entonces, en esa oleada fuimos víctimas, ¿no? De una fuerza tremenda, es decir, la crisis del 94, por ejemplo, es quizá el referente en el cual fuimos inducidos a toda una economía financierizada y pues eso implica problemas de deuda, problemas de utilizar tus mecanismos monetarios para el crecimiento, todos son para la especulación. Entonces vino la noche, ¿no? Es decir, nos desaceleramos totalmente, ¿no? Es decir, entramos en un estancamiento. México tuvo que recordar que también tenía esta capacidad de hacer política económica para crecer y para desarrollarnos. Y además que se le puede dotar de contenido, es decir, de un principio muy claro que fue por el bien de todos, primero los pobres, que recientemente vimos que funciona, sacó a 10 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Estamos bien porque la población se dio cuenta que ese modelo no funcionaba. Vamos bien porque ahora es decidida el regreso del Estado para la promoción activa de los procesos de desarrollo del país y vamos bien porque su contenido es social. Siempre se maneja el discurso de los números. Es que México crece, sí, pero crece 0.0 y tantos. O sea, ¿realmente México está creciendo o cómo hay que medirlo? El Producto Interno Bruto, el PIB, no hay que olvidarlo, es un indicador totalmente cuantitativo y que además no, digamos que no es exacto, no es reflejo exacto de los procesos que están pasando en un país. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que en realidad estamos, como ahorita lo decíamos, en un proceso de transformación cualitativa. Es decir, estamos creando las condiciones desde base para lo que va a ser el nuevo modelo económico. Después de los 90, que por ahí muchos economistas asociados a la derecha mencionan que México crecía en más del 2% y esto es bueno. O sea, todo basado en ese porcentaje. Pero realmente tú mencionas, no es tan el reflejo. ¿A qué te refieres? O sea, crecer un 0.
y 0 o 0.1 o crecer el 2%, ¿qué en realidad o cuál es el trasfondo de cada cifra? Y aquí el asunto es de que durante el periodo neoliberal, pues sí tuvimos expresiones de crecimiento del 4%, 5%, pues porque estaban vendiendo todo. Entonces, las privatizaciones son una transacción monetaria y ese tipo de actividades también entran al Producto Interno Bruto. Entonces, ahí vamos a la cualidad. ¿Qué prefieres tú, no? Un 4 o 5% que es alto, por supuesto, cuantitativamente, pero que cualitativamente te quita activos productivos, que un 0 punto y tantos que es honesto, es bajito, por supuesto, pero que es honesto, es decir, que refleja la cualidad de que estás haciendo una recuperación de tu soberanía económica, que estás haciendo construcción de obras y que las obras ahora sí se terminan. ¿Sí disminuyó la pobreza realmente o qué pasó? ¿Y cómo comparar la pobreza de hoy con la pobreza del periodo más neoliberal? Yo creo que hay dos factores. Yo diría el factor inmediato, es decir, de los niveles inmediatos para hacer la vida cotidiana. Creo que esa es una perspectiva muy importante. Y la otra es la cuestión estructural, es decir, ¿hacia dónde vas? Yo creo que en el neoliberalismo teníamos pobreza absoluta en el sentido de que estaban canceladas las dos vías. No podías hacer el día a día y no había un destino, es decir, al contrario, año con año era pauperización porque cada vez había menos servicios de salud, había problemas en la vivienda, no hay acceso al crédito, hay problemas con el transporte público, la infraestructura en general no está funcionando, los energéticos aumentan, hay procesos inflacionarios, entonces vivir eso y además saber que año con año hay una élite que toma esas decisiones para aprovechar esa pauperización y venderla al exterior como mano de obra barata, era la connotación negra, por así decirlo, de la pobreza neoliberal. Y ahora, pues lo que estamos viendo es de que, bueno, pues ahora estás viendo una reconstrucción de hospitales, se recuperaron un montón de hospitales, hay un sistema de bienestar, es decir, hay casi $1 billón en el presupuesto de transferencias directas sin intermediarios para nutrir la vida cotidiana, ¿no? Y que además sabemos pues que las obras prioritarias que se están llevando a cabo y las decisiones de recuperación pues eventualmente van a mejorar las condiciones generales de todo el ambiente económico en general, es decir, recuperamos la prospectiva, ¿no? O sea, recuperamos de que no todo el tiempo tenemos que estar en la raya, ¿no? De la no sobrevivencia. Que la 4T se fue por la fácil, es decir, salieron de la pobreza 10 millones de personas, ok, pero fue porque la 4T, fue porque Morena regaló dinero. Ese es quizás el principal estandarte que maneja un sector, pues, de economistas y de medios de comunicación. No, es totalmente falso. O sea, parte de una visión precisamente reducida a la visión del sector privado. Es decir, que solamente el ingreso de los trabajadores tendría que ser el que se metaboliza en sus empresas y bajo sus condiciones. Y que todo lo demás entonces es una locura. Pero lo que realmente está pasando es de que nosotros no nada más hacemos nuestro trabajo en la fábrica, en las oficinas, en la calle, sino de que también hay todo un trabajo invisibilizado en la casa, ¿no? Es decir, los cuidados, y hay un montón de uso del sector privado de la gran infraestructura que se ha construido con los esfuerzos de todas y de todos, ¿no? Entonces, a la hora que amplificas la visión, no solamente va a haber un ingreso privado, sino también un ingreso social colectivo. Y ese es el reconocimiento a esa parte que no estaba reconocida. No es regalar dinero, es reconocer el trabajo colectivo social. ¿Cómo ayudarle a la gente también a diferenciar ciertos conceptos? Porque comúnmente vemos en la prensa corporativa que salen consultores y nos manejan hasta un lenguaje muy rebuscado, ¿no? Que no tiene nada que ver con que sí sepa o que sus intereses son otros. Pero, ¿cómo entender estos conceptos para saber nosotros si realmente estamos mejorando? Pero yo creo que podemos distinguir con un sistema de reflexión entre tres sectores. Es decir, México es una economía mixta. Todas las economías del mundo en realidad son una mixtura de tres elementos, que es el sector privado, el sector estatal, tanto por acción como por omisión, y el sector social, ¿no? Entonces,
Antes la valoración solamente era sobre el metabolismo, el movimiento del sector privado. El sector estatal era nada más para lo indispensable y que no se metiera. Y el sector social era nada más reducir a la colectividad a mano de obra barata. Entonces, bueno, ese es el mecanismo de la tríada neoliberal. Entonces, para verificar cómo estamos ahora en materia de desarrollo, hay que ver qué está pasando con estos tres elementos. Es decir, por ejemplo, ¿no? El sector privado pues llegó a hacer una sobreexplotación con el outsourcing. Ahorita ha caído brutalmente ya el outsourcing. Es decir, ya se reguló, ya hay un elemento de cambio dentro del sector privado. ¿Qué pasó con el sector estatal? Salió de su marasmo y está utilizando sus mecanismos presupuestales, programáticos, de planificación para reordenar el territorio, ¿no? Entonces, eso ya nos habla de que quien es responsable de ese tipo de cosas, porque no lo va a hacer las empresas, lo está haciendo, y eso es una buena noticia cualitativa del desarrollo. Porque antes decían que si se subía el salario mínimo, venía una tormenta inflacionaria que lo iba a arrasar todo, y no sucedió, ¿no? Entonces, bueno, pues el sector social ha venido recuperándose también, ¿no? Es decir, hay programas en las escuelas, ¿no? Se están dando cuenta que los recursos sí llegan para acciones de recuperación de la vida cotidiana inmediata. Entonces el sector social está también en una dinámica distinta. Entonces, desde mi punto de vista, si hay cambios cualitativos a favor del trabajo colectivo, tanto en el sector privado como en el sector estatal, como en el sector social, ya estamos en el terreno del análisis del desarrollo. ¿México de verdad ha dejado de ser un país neoliberal? Sí, totalmente. Sí, porque los modelos no son sustancias fijas, como si fueran una piedra, sino son decisiones de todos los días de política. Entonces, en el momento, el neoliberalismo significa que el sector privado, como decíamos ahorita, controla al estatal, lo subordina con corrupción, puertas giratorias, objetivos, cambios constitucionales a favor siempre de no solamente del privado nacional, sino del extranjero, que es todavía es peor, y que el sector social pues lo tiene totalmente en la lona, ¿no? Lo tiene nada más en la reproducción inmediata de la vida, con jornadas cada vez más extensas, sin horas extras, y además, debido a la concentración geográfica también, pues todos los trabajadores perdiendo 4 horas de su día, ¿no? Es decir, una semijornada en puro tránsito, ¿no? Entonces, el Estado negándose a resolver ese problema, pues ese es el neoliberalismo, una pauperización sistemática. Y cuando rotas, pues ya no puedes decir que es lo mismo. O sea, claro que va a haber inercias estructurales, porque los cuerpos republicanos, vamos a decirlo así, los países no cambian su fisonomía de un viernes para un lunes, pero el asunto es que ¿dónde le medimos en esta recomposición y cuál es el plan y cuáles son las proyecciones efectivas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede decir de forma sencilla todo esto? Bueno, pues antes era de arriba para abajo, el trickle down effect, ¿no? En la ciencia económica, de que si le va bien arriba, inmediatamente le va bien abajo. La bandera, es una de las tantas banderas que tiene el neoliberalismo, que si se hace más rico al rico, va a abrir la llave y va a fluir todo el dinero, ¿no? Exactamente, y lo que vimos es que al contrario, ¿no? Ellos hacen mucho más grande sus captadores de esa nueva riqueza y se las quedan, ¿no? Tenemos una desigualdad brutal en este país, 14, 15 multimillonarios son los que hay, y pues es un país con esta desigualdad terrible, pues, ¿no? Totalmente evidente, ¿no? Entonces eso no resulta. ¿Qué somos? Porque por un lado se maneja, y seguramente lo van a poner en comentarios, ¿México ya es comunista? El mundo que tenemos siempre ha tenido de esas dos fuerzas, las fuerzas imperialistas y las fuerzas de liberación. Y el asunto es de que la liberación no nada más es una decisión política, sino que tienes que tener condiciones materiales para liberarte realmente. Tienes que tener fuerza productiva controlada, diseñada. Tienes que tener ese desarrollo que te permita, como China ahorita, por ejemplo, lo está demostrando, de que si tienes esa capacidad eres soberano. Es decir, la soberanía se consigue de esa manera. ¿Y cómo es esa manera? Planificación. Esa es la palabra clave. Los estados se hacen cargo de su soberanía y planifican el proceso de desarrollo. ¿A dónde quieren conducirse? ¿Para qué es esa planificación? Para un ambiente no basado en el capital privado, sino basado en el capital social. Entonces, bueno, le podemos decir socialismo.
se le puede decir, pero no es necesario. ¿Qué es el comunismo? El comunismo en realidad ya es el horizonte de que qué pasa cuando logras una coordinación ya global, es decir, se elimina el país hegemónico, se elimina la monopolización del dólar, es decir, de cualquier moneda, la que sea, es decir, permites que todas las monedas puedan intercambiarse en el mercado global. Ahí vamos a ver otro tipo de relaciones económicas ya, que ya no son verticales, sino son horizontales. Y ese giro al horizontal ya va a ser una experiencia, porque no es así de que tengamos un plan prefabricado y aplicarlo, sino que es toda la actividad de la sociedad teniendo nuevos accesos de experiencias, de acciones y todo esto, y pues vamos a encontrar este otro tipo de relaciones que se han dado ya también en la historia, relaciones horizontales, no verticales, y una sociedad fundada en esa visión, esa ya sería el comunismo.